Bueno, como sabéis, estamos en una serie que hemos denominado Esencia y comenzamos hoy en esta serie en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y Pablo ha dedicado los primeros 3 capítulos de esta carta a explicarnos el misterio del propósito eterno de Dios para el mundo tal como Él lo está llevando a cabo en la historia. Y si os acordáis, haciendo un poquito de memoria, en el versículo 9 del capítulo 1, Él decía, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y Pablo primero nos ha recordado la posición del creyente en Cristo en los capítulos precedentes, las riquezas de su gracia. Y ahora Pablo lo que va a hacer es revelar el impacto que tal posición debe tener en la vida del creyente. Y Pablo nos ha dado la teoría, nos ha dado la doctrina en los 3 primeros capítulos, pero ahora pasa a hablarnos sobre los aspectos prácticos de vivir esta realidad espiritual. Y fíjate cómo comienza este capítulo 4 en el versículo 1, Pablo a escribir, y dice, yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Yo pues, Pablo está diciendo, debido a lo que ahora sabéis, a lo que os he expuesto de forma precedente en los 3 primeros capítulos, esto ahora es lo que tenéis que hacer. ¿Y por qué lo hace de esta manera el apóstol? Porque la forma en que nos comportamos en la vida siempre está determinada por lo que creemos. Y es por eso que Pablo normalmente en todas sus epístolas siempre empieza los primeros capítulos hablándonos de doctrina para pasar luego a la parte práctica en los capítulos finales. Lo que creemos ha de sustanciarse en la palabra de Dios. Y por ello, todo lo que viene a continuación en esta carta a los Efesios nos proporcionará una visión de las preguntas relevantes que los cristianos tienen con respecto a la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida diaria? ¿Cuál es el impacto de una relación con Cristo en la vida del creyente? ¿De qué manera el Señor, obrando a través del Espíritu Santo, provee sabiduría y guía para las luchas diarias a las cuales nosotros nos enfrentamos? ¿Cómo podemos superar los creyentes las adversidades de la vida y los ataques del enemigo? De todo eso nos va a hablar Pablo en estos últimos capítulos 4, 5 y 6. En resumen, Pablo en los capítulos restantes se enfocará en el caminar diario del creyente. Por eso es que dice que yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento. Andar correctamente queda referido a nuestra conducta, queda referido al estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Es una metáfora de la vida cristiana que andemos, que denota fuerza, que denota equilibrio, que denota progreso en nuestro caminar. Alguien dijo que no puedes correr por Jesús hasta que no aprendas a caminar. Leí una anécdota de la princesa Margarita de Inglaterra, hija de la reina Isabel II, ambas ya fallecidas, y contaba esta anécdota que en la primera ocasión en que se presentó a esta joven princesa delante del público británico, su madre se sentó a su lado. Y cuando se le pidió a la princesa Margarita que pasara al frente y se dirigiera a los que allí estaban presentes, allí reunidos, la madre se inclinó y le dijo, eres una princesa, camina como tal. Este es el punto del versículo 1, andad como es digno, o sea que andemos como lo que somos en Cristo Jesús. Y esta palabra digno hace referencia a una balanza que tiene equilibrio. Y podríamos decir nosotros también que en esa balanza de equilibrio digno, nuestra posición en Cristo está en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza está nuestra práctica como cristianos.
Y el versículo 1 nos plantea, por lo tanto, un desafío. Suplico que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Que andéis. Y como veremos en sucesivas semanas, este verbo andéis o andar lo va a utilizar mucho Pablo en el resto de su carta. Hay un autor que dice que la forma útil de sintetizar y entender la carta a los Efesios es considerar 3 verbos. Él dice, la vida cristiana consiste en sentarse en Cristo, en caminar junto a Él y en permanecer en Él. O sea que nos sentamos en Cristo. Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Leíamos en el capítulo 2. Caminamos dignamente en el mundo y después nos ponemos en pie firmes contra Satanás. Pero no nos anticipemos. Comenzamos el capítulo 4, donde los primeros 6 versículos que vamos a tratar en esta mañana dicen lo siguiente. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La idea principal en estos 6 primeros versículos es la unidad de los creyentes en Cristo. Dios, como veíamos anteriormente en los otros capítulos, Dios está construyendo un cuerpo, un templo. Él ha reconciliado a ambos pueblos, no a judíos y gentiles, consigo mismo en Cristo. Y la unidad de los creyentes en Cristo ya es una realidad espiritual. Y nuestra responsabilidad es guardar, proteger, preservar esta unidad. Y es por eso que comienza así el apóstol en ese versículo 1. Como leíamos antes, yo preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo nos lleva a recordar el llamado que nosotros hemos recibido. Y cabe pues preguntarse, bueno, ¿cuál es el llamado de la iglesia que Pablo está mencionando aquí en este versículo? Y esto nos lleva también a pensar, a que pensemos en lo que ya hemos descubierto en los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios. Y parte de ello lo vimos en el capítulo 1, y es que debemos ser irreprensibles y santos a sus ojos para que podamos vivir para su gloria. En el capítulo 2 nos decía al final que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Aquí sale el verbo, para que anduviésemos en ellas, para que fueran nuestro camino de vida. Y por eso, pero eso no lo es todo. El verdadero llamado del que Pablo está hablando aquí es que a través de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer al resto de la creación. Es lo que nos dice el versículo 10 del capítulo 3. Y retrocediendo un poquito más allá, en el capítulo 1, versículo 10, nos habla de que el plan de Dios para el mundo y en particular para la iglesia es reunir en Cristo todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Así que el llamado que hemos recibido es un llamado a ser el nuevo pueblo de Dios unido y en unidad bajo Cristo. Y es sobre este llamado que a continuación Pablo va a seguir esbozando cómo ese nuevo pueblo de Dios debe desarrollarse en las realidades concretas y prácticas de nuestra vida. La primera pregunta que os hago y que surge no es si estamos caminando como es digno de nuestro llamamiento. ¿Estamos caminando como es digno de nuestro llamado? Debemos andar siendo dignos del llamamiento al que hemos sido llamados. Y esto significa que hemos de caminar adecuada o apropiadamente, porque representamos a Dios ante un mundo que nos está observando.
Y este ruego o esta exhortación afectiva es un verdadero mandamiento que debe ser obedecido. A veces cuando leemos a Pablo da la sensación que son consejos o son sugerencias del apóstol que escribe. No es así. Él está escribiendo inspirado por Dios. Cuando el apóstol escribe, lo que escribe no son sus deseos personales o sus buenas intenciones, sino lo que escribe alcanza el contexto de mandamiento de Cristo mismo. Y es por eso que en la segunda carta a los Corintios él escribe estas palabras: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. Escuché acerca de un hombre a quien se le dio un tratado del Evangelio, pero como no sabía leer, preguntó: ¿qué es esto? Y cuando le dijeron que era un tratado, dijo: no puedo leerlo, así que vigilaré tus huellas. Interesante. Somos embajadores de Cristo, representamos a Dios ante un mundo que nos está observando, que va a observar o vigilar nuestras huellas. Ahora me gustaría que nos fijáramos en los primeros aspectos prácticos de estos primeros 6 versículos, que tienen que ver, como decía antes, con la unidad de la Iglesia del pueblo de Dios. La unidad entre los creyentes es algo muy importante en la Biblia. Fijaros que sí es importante que Jesús oró por ella justo antes de ir a la cruz. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan encontramos aquella oración que Jesús hace al Padre. Y Él le pide y dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén con nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor anhela que caminemos juntos, que crezcamos en absoluta unidad para su gloria. Citando la frase de Agustín de Hipona, él decía respecto de la unidad, que en lo esencial, unidad. En lo dudoso o en lo que no es esencial, libertad, pero en todo amor. Y desgraciadamente muchas veces esa unidad no se pone de manifiesto. Somos difíciles, ¿verdad? El Señor nos está amansando, nos está domesticando. Leí en estos días historias increíbles de cómo iglesias se habían fragmentado y se habían dividido por cosas totalmente banales. Había una iglesia que se había dividido por cosas tan banales como que el piano debería estar a la izquierda o a la derecha. O también otra iglesia leí que había tenido problemas, se habían desunido precisamente porque unos pensaban que los símbolos se tenían que pasar de delante hacia atrás y otros de atrás hacia adelante. Y no es broma, es historia. Y sentí hasta vergüenza cuando estaba leyendo estas cosas. Y fijaros, os quiero contar una historia para ver o entender también lo difíciles a veces que somos. En cierta ocasión, un hombre que había padecido un naufragio quedó solitario en medio del océano en una isla. Y estuvo allí solo durante varios años, hasta que finalmente fue localizado y lo fueron a rescatar. Pero antes de que lo sacaran de la isla, aquellos que vinieron a rescatarlo, el náufrago quiso enseñarle los alrededores de la isla. Así que los llevó a su choza y dijo: mira, esta es la casa que yo he construido con estas 2 manos. Entonces, luego les mostró otra construcción y le dijo: esta es la iglesia que yo he construido con estas 2 manos. Y había alguien del grupo que se percató de que un poquito más lejos había otra construcción algo más distante. Y le preguntó: oye, ¿y qué es aquella construcción de allí? Y el hombre le respondió: esa es la iglesia donde asistía antes. Bueno, hay cosas que nos hacen reír porque son divertidas, hay cosas de las cuales nos reímos porque son ciertas, pero algunas cosas de las que nos reímos para no llorar. Esa es la realidad. La unidad de la iglesia es un tema de naturaleza fundamental y muy pertinente para el momento actual en que vivimos.
Y no es que no haya sido importante antes, porque el apóstol Pablo escribió eso en el siglo I, siempre ha sido importante. Pero quizás para nosotros que vivimos en el siglo XXI es relevante ahora. Hoy se dice muchas veces que la iglesia es irrelevante, que es un apéndice poco útil para una sociedad que hace tiempo que ya superó la necesidad de la iglesia. Hay otros que dicen que la iglesia es muy necesaria en esta hora, pero que debe cambiar su enfoque si quiere que tenga significado en nuestra generación. Y algunos han ido todavía más allá, al extremo, y dicen que la iglesia debe olvidarse en sus intentos de enseñar a los hombres acerca de Dios y las cosas sobrenaturales e invisibles, y existir solo para el servicio de la humanidad. Y quizás, siendo honestos, hemos de admitir que ha habido una cierta debilidad considerable en este área de la aplicación práctica de la vida de la iglesia. Pero todas estas ideas son erróneas sobre lo que es la iglesia, porque surgen, ¿verdad?, de una iglesia o de personas que han olvidado cuál es el verdadero llamado de la iglesia. Y esto es lo que el apóstol nos quiere recordar aquí. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Hay un expositor, Ray Stedman, que lo dice de una manera muy rotunda. Él dice: la iglesia no tiene derecho a trazar su propio rumbo. Su objetivo ha sido fijado y su propósito ha sido determinado por su Señor. Y es por eso que Pablo lo expresa de esa manera en el versículo 1. Andad, ¿verdad?, de una manera que sea digna de la vocación con que fuisteis llamados. Llamado. Y quizás habría que aclarar también alguna cosa acerca de eso, ¿no? Llamado se refiere al llamado divino a la salvación. Invocamos al Señor de la salvación, pero somos salvos porque Él nos llama, no porque lo llamemos nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Mas vosotros, cuando dice sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo para posesión suya, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La unidad espiritual es el resultado de la madurez espiritual. Y la madurez espiritual se alcanza cuando cada vez somos más semejantes a Cristo. Así que se trata de cómo actúas y reaccionas. Hemos de crecer en la semejanza a Cristo. Y a continuación de este primer versículo, el apóstol Pablo enumera 5 características que del cristiano para preservar esa unidad. Y él dice que esas 5 características son humildad, mansedumbre, versículo 2, paciencia, tolerancia mutua y amor. Y vamos a pensar en unos momentos en estas 5 características del cristiano para preservar la unidad. Y no es de extrañar que el apóstol comience en su lista de estas 5 características con la humildad. Piensa en cómo actúas tú mismo, ¿no? Dice el versículo, en realidad no dice humildad. Si os fijáis bien, dice toda humildad. Lo que significa que no podemos dejar de ser humildes. Tener humildad se refiere a no elevarse demasiado, ¿verdad? O a no elevarse los pies del suelo. Fijaros, en el mundo griego, la humildad era considerada como un vicio. Qué extraño, ¿verdad? De hecho, ni los romanos ni los griegos tenían una palabra ni siquiera para describir lo que significaba la humildad, porque la humildad era algo que les resultaba aborrecible. Así que la humildad aparece en primer lugar porque no hay forma de tener unidad si pensamos que somos mejores que los demás. No hay nada más peligroso que un hombre que siempre quiere tener la razón. Roberto Chapman escribe acerca de la humildad: la humildad es el secreto de la comunión y el orgullo
el secreto de la división. Y estoy muy de acuerdo en esta frase tan rotunda. Filipenses 2:8 nos pone a Cristo Jesús como el ejemplo de humildad. Y él dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser como Cristo es vivir en toda humildad. Y unos versículos antes, el versículo 3 de este capítulo 2 de Filipenses, dice: no hagáis nada por ambición o vanagloria, sino por humildad, teniendo a los demás como más importantes que a nosotros mismos. La siguiente característica que menciona el apóstol es la mansedumbre. Y la mansedumbre no es debilidad. A veces nosotros asociamos la mansedumbre con debilidad. Tiene la sangre de horchata, decimos, ¿no? Bueno, no es debilidad. Fijaros que Jesús mismo se describió a sí mismo de esta manera. En Marcos 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es el único texto en que encontramos a Jesús definiéndose a sí mismo. Esta es la palabra mansedumbre que se usaba para una medicina que era calmante y significaba fuerza bajo control. Es la misma palabra que se utilizaba para domar a un caballo. Se decía que se amansaba el caballo, no, cuando quedaba domado. Fuerza bajo control. Jonathan Edwards sugiere que la mansedumbre bien puede llamarse el espíritu del cristiano. Dice: todos los que son verdaderamente piadosos y son verdaderos cristianos, discípulos de Cristo, tienen un espíritu de mansedumbre en ellos. Piensa cómo actúas, pero piensa también cómo reaccionas, porque a continuación el apóstol Pablo nos dice que vivamos con paciencia. ¿Cuán necesaria es la paciencia? La paciencia es longanimidad. Las personas pacientes no tienen mal genio, no tienen la piel fina, ¿verdad? Ni se ofende por cualquier cosa, se ofende fácilmente. Dice el apóstol Pablo luego cuando escribe la carta a los tesalonicenses: sed pacientes con todos ellos. Así es como debemos amarnos los unos a los otros. Y así es como Dios vive también hacia nosotros. En aquella definición también de Dios, de sí mismo, allí encontramos en el Antiguo Testamento, en uno de los pasajes, hay alguno más, Éxodo 34, dice el Señor que es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, paciente, y abundante en misericordia y fidelidad. Una persona paciente tiene la capacidad de sufrir. Y la palabra griega para paciencia significa ser lento para enojarse. Ser lento para... ¿Cuántas veces, verdad, saltamos como un muelle, verdad, cuando alguien nos dice algo que no es correcto? La paciencia en la Biblia no es una resistencia estoica, no pensemos así, ¿verdad? La paciencia en la Biblia es una resistencia tranquila en la certeza de que Dios es el que tiene el control. Y sigue diciendo el apóstol, dice, después de la mansedumbre, ¿cómo reaccionas? Dice: soportándoos los unos a los otros. Y soportar significa permitir o transigir. El amor cristiano está marcado por el compañerismo, el perdón y la tolerancia. Romanos 15:1 dice que nosotros, los que somos fuertes, tenemos la obligación de soportar la debilidad de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y después, en la carta a los Colosenses, el propio apóstol Pablo también escribe: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportarse los unos a los otros significa soportar, ¿verdad? Sufrir los defectos de los demás. Y acordaos de el capítulo 13 de Corintios, donde se describe el amor. ¿Y qué dice? El amor
todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Y la última característica de esta lista es el amor, que es más bien una cualidad general que abarca las otras 4, y supongo que en realidad permite que las otras 4 características se expresen. Amor. No basta con reconocer el amor y decir que el amor es algo esencial en nuestra vida. Estamos llamados a buscar el bien supremo para los demás, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, Jesús nos está desafiando también. Y Él, antes también de ser entregado, les dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también que os améis los unos a los otros. Amarse los unos a los otros no es una sugerencia, es un mandamiento. Tendemos a pensar que el amor es algo simplemente que sucede, como aquel que se cae en una zanja, pero no es así. El amor es un verbo, y esto implica acción, y por lo tanto debe afectar a la forma en que nosotros también vivimos. Estas son las 5 características del cristiano que Pablo menciona para preservar la unidad: humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia mutua y amor. Y dice el versículo 3, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Protege la unidad. El versículo 3 dice, solícitos, en alguna versión, en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y resaltaría de este versículo 3 estas palabras: preservar o mantener. La unidad espiritual no es una unidad organizativa, no es una unidad programática, no es una unidad institucional. Es la unidad, dice el texto, del Espíritu. No podemos hacer ni fabricar la unidad espiritual. La mantenemos, la preservamos. Esta palabra en el original de preservar, mantener, era la palabra que se usaba para describir a los soldados que estaban custodiando a Jesús durante su crucifixión. Es la misma palabra que posteriormente se utiliza sobre esos soldados que están en la tumba antes de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, cada cristiano es responsable de custodiar, mantener la unidad del Espíritu. Y debemos estar deseosos por hacerlo. Y esto significa dar lo mejor de todos nosotros. Ahora, cosas prácticas. ¿Cómo mantenemos la unidad espiritual? Bueno, alguna cosa práctica. Hemos leído esas características. Solamente hace falta un poco hurgar en ellas. Actuando con amor hacia los demás. Estamos preservando la unidad. Dando el beneficio de la duda, que a veces no lo damos, ¿verdad? Tenemos a alguien y rápidamente le hacemos el cliché y punto. Casi ni escuchamos y atendemos a razones. Dando el beneficio de la duda. Hablando palabras que edifican. Negándonos a escuchar chismes. Negándonos a discutir sobre asuntos secundarios. O siendo lentos para ofendernos. O perdonando como Cristo te ha perdonado a ti. Ahora bien, este versículo 3, el apóstol nos declara 2 cosas importantes que subyacen, no lo dice abiertamente, pero subyacen de lo que dice el versículo, que son evidentes. Y en primer lugar, es que está claro el reconocimiento y la existencia de diferencias entre los cristianos. Dice el texto que deberíamos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No habría necesidad de mantener esa unidad, ¿verdad? O de esa exhortación, si no existieran diferencias, si no hubieran presiones para romper esa unidad, si no hubieran fuerzas en conflicto trabajando para dividir la Iglesia de Cristo. Y es por ello que se nos insta a que actuemos, dice, con diligencia, con empeño, con apremio. Es decir, hay que hacer algo al respecto. Y hay muchos que en nuestros días aquí aprovechan y cogen esa palabra de la unidad y dicen, aquí está la causa de la debilidad de la Iglesia, nuestra falta de unidad.
Si tan solo pudiéramos juntarnos, sumarnos, entonces tendríamos una fuerza poderosa. ¿No habéis oído el argumento ese? Yo muchas veces. O sea que el argumento del problema es que estamos fragmentados, estamos tan divididos que debido a nuestra desunión no tenemos nada que decir al mundo. Por lo tanto, la Iglesia vive en debilidad y en irrelevancia en nuestra sociedad. Y entonces se dice que por encima de todas las necesidades que hay, lo que la Iglesia necesita es unirnos. Y se plantea la idea como si el problema fuera una cuestión de números. Y en consecuencia el objeto es poder reunir suficientes cristianos, porque así podremos influir a la sociedad como se pretendía que se hiciera, ¿verdad?, en la Iglesia del siglo I. Y de este planteamiento pues surgió el ecumenismo, palabra que esencialmente significa universal, ¿no? Y la pretensión de este movimiento tiene que ver con que las iglesias se junten ¿verdad?, o se unan formando una gran iglesia universal. Y alguno podría pensar, ¿qué hay de malo en eso? ¿Verdad? ¿No es esto exactamente el ruego del apóstol Pablo, que mantengamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿No en otras partes de las Escrituras se nos habla también de la necesidad de reunirnos? ¿Por qué no dar el visto bueno a estos esfuerzos para producir unidad? Si así lo hacemos, seguramente la unión de todos los cristianos fortalecerá y ayudará a la causa de Cristo. Bueno, examinemos bien este pasaje de cerca y veamos si esto es lo que está diciendo el apóstol y si queda justificado el enfoque que acabo de decir. Y no voy a extenderme en argumentar, pienso que todos estamos de acuerdo que la gracia de Dios, en la gracia de Dios, ¿verdad?, Él ha reunido a personas en su iglesia, en su cuerpo, de toda clase, de toda posición. En la iglesia hay ricos y pobres que se reúnen sobre la misma base, sin distinción, sin discriminación. Hay judíos y gentiles, hay hombres y mujeres de todas las razas. Es decir, esto no hace ninguna diferencia, no hay excepción de personas en la iglesia. Y la verdad es que no siempre ha sido así, pero es lo que debe ser. La iglesia cruza todas las fronteras que los hombres erigen y todas las distinciones naturales y de clases de personas sin excepción. No existe ningún otro grupo humano en el mundo que intente reunir a personas de orígenes y de fuentes tan diversos. Pero no ignoramos que esto también a veces puede causar dificultades. A menudo surgen fricciones por esas diferencias. Y pasó del siglo I, como se puede ver en algunos pasajes de las Escrituras, por ejemplo en Filipenses, el propio Pablo nos menciona a Evodia y Síntique, que tuvieron problemas, tenían problemas en trabajar juntas. Había distinciones de personalidad entonces y todavía existe en el siglo XXI. Y hay diferentes dones dentro del cuerpo de Cristo, eso lo veremos más adelante. De modo que hay un terreno fértil para la fricción. Y surgirán diferencias y distinciones dentro de la iglesia. Pero no solamente de este versículo se desprende esto, de que debemos mantener, ¿verdad?, y preservar la unidad en el Espíritu, sino también se desprende otra cosa. Hay un segundo hecho muy evidente. Debajo de las diferencias también está el hecho de que hay una unidad básica. Nota que el apóstol no dice que nos esforcemos en producir la unidad. Eso no es lo que dice. Dice que nos esforcemos en mantener la unidad. Nunca se nos dice que produzcamos unidad en la iglesia. Hay una unidad que ya existe en virtud de la existencia misma de la iglesia. No hay necesidad de crearla. De hecho, somos incapaces de crear unidad. Y aquí el problema de muchos de estos movimientos actuales, ¿no? En general, se esfuerzan por producir unidad en la iglesia y están ignorando que esta unidad
tal como se menciona en el Nuevo Testamento, ya está producida, ya está realizada, es real. Y Pablo llama a esto la unidad del Espíritu, con lo que quiere decir que esta unidad es producida, creada por el Espíritu Santo, obrando en el espíritu humano. Así que la Iglesia tiene poder debido a este Espíritu que mora en nosotros y que es el Espíritu de Dios mismo. Y esto es lo que crea unidad. Los ecumenistas tratan o intentan de crear una unidad humana, en una organización que obtenga poder en base, ¿verdad?, al número, independientemente de la convicción, ¿verdad?, y de la verdad espiritual. Hay un comentarista, Bernard Ramm, que dice que cuando los grupos modernos niegan el carácter sobrenatural de Cristo, la Iglesia se convierte en una sociedad, en una comunidad religiosa natural, humana y no sobrenatural. Dice, están unidos por vínculos puramente naturales, como una herencia común en la Biblia, una creencia común en la continuidad histórica de los cristianos y una ética común del amor. Y al final dice, ahora bien, la Iglesia es una sociedad, pero esto es secundario a que sea el cuerpo sobrenatural de Cristo. Esta es la diferencia que es necesario señalar con tanta claridad en estos días. La Iglesia no es un conglomerado de individuos que coinciden en ciertas cosas. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay un teólogo, Charles Riley, del siglo XIX, al cual se le atribuye esta declaración. Él dice, la unidad y la paz son siempre deseables, pero se compran demasiado caras si se compran a expensas de la verdad. Y es así. A veces se quiere comprar la unidad y la paz a expensas de la verdad. Hoy en día hay mucha gente que intenta unir a los creyentes de un modo que no es bíblico. Y dirán, por ejemplo, no estamos interesados tanto en las doctrinas, sino en el amor, ¿verdad? En amarnos. No importa tanto nuestras diferencias doctrinales, lo importante es que mutuamente nos amemos. Pero Pablo no discutió la unidad espiritual en los 3 primeros capítulos, como decía al principio, sino que esperó haber puesto los fundamentos doctrinales para ahora discutir, ¿verdad?, acerca de la unidad de los creyentes. Y aunque no todos los creyentes están de acuerdo en algunos asuntos de doctrina quizás de menor importancia, sí lo están en las verdades fundamentales de la fe. La unidad basada sobre cualquier otra cosa que no sea la verdad bíblica no se sostiene sobre un fundamento sólido. Por tanto, debemos aferrarnos a la verdad. Nunca puede haber unidad basada en mis ideas o en las tuyas, sino solamente en la verdad de Dios. Martín Lutero decía, la paz sí es posible, pero la verdad a toda costa. Y a continuación Pablo, hablando de la unidad, nombra aquí las 7 realidades espirituales básicas que unen a todo cristiano verdadero. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales? ¿Cuáles son esos factores decisivos? Algunos le llaman los 7 un, que encontramos en Efesios 4, versículos del 4 al 6. Y cada una de esas palabras que aparecen aquí podríamos dedicar mucho tiempo, pero no lo vamos a hacer, que vamos contra el reloj. Así que sencillamente enunciamos y comentamos ligeramente. Y dice versículos 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Y un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esta es la unidad del cuerpo, la base de la unidad del cuerpo. Y lo primero que menciona el apóstol es que hay un cuerpo. Y Pablo no dice que hay una organización. Un organismo es una organización, sí, pero es algo más.
Es mucho más que una organización. La esencia de un cuerpo es que consta aproximadamente de entre 10 y 100 billones de células, con una vida mutuamente compartida. Esa es la realidad. Y es el compartir la vida lo que hace que un organismo sea diferente de una organización. Y la unidad básica y fundamental de un cuerpo existe a pesar de todas las divisiones superficiales que podamos nosotros ver. Cualquiera que haya tenido el privilegio de tener contacto con el cuerpo de Cristo en otros lugares de este mundo, pues se dará cuenta perfectamente de ello y puede aprender a reconocer la unidad fundamental entre los cristianos. Un cuerpo no se produce combinando partes o secciones de una anatomía, como cualquier monstruo de Frankenstein. No se produce así. Un cuerpo se produce por la extensión de una célula original que crece hasta convertirse en un cuerpo maduro. Pero cada célula comparte esa vida original. Ese es el secreto de un cuerpo. Todas sus partes comparten vida juntas. Y es por eso por lo que la Iglesia no es solo una organización, es un cuerpo. Y solamente el Espíritu puede producirlo. Y esto nos lleva al siguiente elemento, a la persona eterna e invisible, que es el poder detrás de la Iglesia de Cristo. Dice luego, después de un cuerpo, dice un espíritu. La fuerza de la Iglesia no proviene de los números, como estábamos comentando antes. Este es el concepto equivocado que tienen muchos cristianos hoy. La fuerza de la Iglesia no está en los números. Piensan algunos, como decía antes, que solo influimos en la sociedad y tenemos un impacto en el mundo si podemos reunir a suficientes cristianos. No es ahí donde radica el poder de la Iglesia, y nunca lo ha sido. En el Antiguo Testamento encontramos una vez al profeta Zacarías enfrentándose a una gran montaña que Dios le dijo que convertiría en una llanura. Y cuando Zacarías comenzó a mirar la montaña y mirar a su alrededor para ver cómo podría suceder esto, de dónde vendría el poder, cuáles serían los instrumentos o las herramientas para que le proporcionaría a Dios para nivelar esa montaña y convertirla en una llanura, vino a él la palabra del Señor diciendo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el espíritu, el verdadero poder de la Iglesia, y solamente hay un espíritu. Es el mismo en todas partes, sin importar dónde exista la Iglesia, en todo lugar, en toda época. Por eso, ¿sabéis? La verdad permanece inmutable, porque Él es el quien nos guía a toda enseñanza, a toda verdad, y siempre solamente hay uno y es el mismo. Por eso la Iglesia no depende de muchos, ni de pocos, ni de la sabiduría de sus miembros. Depende de una persona, del único Espíritu. Y Pablo vincula con esto la única esperanza, la esperanza que pertenece a vuestra vocación. ¿Y cuál es esa esperanza? Se expresa de muchas formas a lo largo de las Escrituras, pero quizás esa esperanza de una forma más concreta se puede encontrar o se puede expresar como lo hace Pablo en la carta a los Colosenses. Él dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gloria es la esperanza de la Iglesia, como dice Juan, para que seamos semejantes a Él cuando le veamos en su aparición, ¿verdad? Esa es la esperanza de la Iglesia, que ya no seamos hombres y mujeres frágiles, erráticos, defectuosos como somos, sino que cumpliendo la intención de Dios para la humanidad, seamos cada día más como Él, como Cristo, como Jesús. Y tenemos una única esperanza, independientemente de nuestro trasfondo, de nuestro origen, de nuestra denominación. Nuestra esperanza, la expectativa final del creyente en cualquier lugar del mundo donde hay iglesia, siempre es la misma: seremos como Cristo, seremos como Cristo. Y las siguientes tres menciones se reúnen en torno a la segunda persona de la Trinidad, y así como
las primeras tenían relación con el Espíritu Santo, el apóstol empieza y dice, también un solo Señor, tenemos un solo Señor. Y el apóstol no dice un Salvador, aunque eso es cierto, tenemos solamente un Salvador, pero en todas partes de las Escrituras lo que reconocemos, lo que vemos es que cuando reconocemos como Señor, cuando le reconocemos a Él como Señor, es que Él se convierte entonces en nuestro Salvador. Por lo tanto, el tema importante en el que se centra Pablo es que Jesucristo es el Señor. Y Señor significa que Él es la autoridad suprema, como lo expresa Pablo en la carta a los Filipenses. Y Ana nos leyó ese pasaje esta mañana. Fui obediente hasta la muerte y por eso fue obediente hasta la muerte y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la persona suprema del universo. No hay otro Señor, nunca habrá otro Señor. Y es por eso que los primeros cristianos en el siglo I se negaban a decir o a promulgar que César era el Señor, cuando los perseguidores de la iglesia primitiva intentaron que lo hicieran. Estaban dispuestos a morir, a bajar a la arena del circo romano antes que confesar que César era el Señor. Nosotros como cristianos no podemos decir Buda es el Señor. De ninguna otra persona podemos decir que es el Señor, solamente de Jesús. Y el misterio y la maravilla de su persona es que Cristo Jesús, ¿verdad?, era hombre que vivió, caminó, amó, trabajó, murió y resucitó. Y su historia nos es dada a nosotros en los evangelios. Es también Señor, el mismo del universo. Es el Señor, el ser supremo de todas las criaturas, de todas las cosas creadas. Es el Dios hombre. Y por eso es que Juan en su carta dice que cualquiera que niegue esto, ¿verdad?, no es cristiano. Dice, el espíritu del anticristo está en él. Pablo dice que un hombre solamente puede decir Jesús es el Señor por el Espíritu Santo. Y ahora llegamos a la siguiente, dice, y una fe. Y esto es un poco más difícil, pero hay que entender que Pablo está hablando aquí de la fe, no está hablando aquí de la fe en general, es decir, la capacidad que el hombre tiene de creer. Porque todos los hombres tienen la capacidad de creer. Hay quienes dicen que no lo puedo creer, pero no es verdad. No es cierto. Todos los hombres pueden creer. Pero esto no es de lo que Pablo nos está hablando aquí. No es lo que Pablo tiene en mente en este texto. Es decir, lo que Pablo tiene en mente es que el cuerpo de verdad ha sido revelado. Y solamente hay un cuerpo de verdad revelado. Solamente hay una fe. Y es lo que nos habla Judas cuando escribe su carta. Y nos dice que hemos de contender por la fe que ha sido entregada una vez para siempre a los santos. Es decir, todo el conjunto de los hechos revelados acerca de la persona de Cristo, esa es una sola fe revelada y dada a los santos. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que hay pleno acuerdo en todas las partes, entre todos los verdaderos cristianos, de que hay un conjunto de verdades reveladas acerca de Jesucristo. Solamente hay un conjunto de hechos. Solo hay una fe. No hay una fe para los judíos y otra fe para los gentiles. Hay un conjunto de hechos para todos los hombres y en todas partes. Una sola fe. Y es verdad que Dios ha hablado a través de los profetas, los apóstoles, etc., pero todo eso forma parte de un cuadro total. Por lo tanto, no existe un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, como algunas veces hemos podido escuchar. No podemos decir como algunas personas dicen, bueno, yo tengo a mi Cristo y tú tienes a tu Cristo. No, solamente hay un Cristo, solamente hay un Jesús histórico, solamente hay una fe. Y llegamos, dice que solamente hay un bautismo, un único bautismo. Y aquí aparentemente, ¿verdad?, hay mucha desunión. Los bautistas dicen,
esto del bautismo por agua debe ser por inmersión. Y hay otras denominaciones que dicen que rociar con agua es la manera adecuada. Y hay otros grupos que dicen que hay que bautizar a los niños, y hay otros que dicen que solamente existe el bautismo en adultos. Parece haber tanta desunión en esta cuestión del bautismo, pero lo sorprendente es que a pesar de esta diferencia sobre el símbolo, y después de todo el bautismo con agua es un símbolo, hay un bautismo que en todas partes es asumido por la Iglesia, es el bautismo del Espíritu. Y el bautismo real, del cual el bautismo con agua solamente es un símbolo. Este bautismo está vinculado aquí a Jesucristo porque es el bautismo, como dice el apóstol, en su cuerpo. Leemos en 1 Corintios 12, porque solo hay un Espíritu y fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo, Romanos en el capítulo 6, versículo 3 dice que fuimos bautizados en su muerte. Hemos sido hechos uno con Él, unidos a Él en todo el valor de su muerte y de su resurrección. Este es el único bautismo de la Iglesia y se confiesa en todas partes. Y llegamos al final, luego llegamos a la última de estas 7 unidades, de 7 ¿no? Dice, un Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, por todos y en todos. Bueno, este podríamos decir que es el objetivo final de todos los demás. Todo lo demás es, como dice Pedro, para llevarnos a Dios. Esta es la meta y el objetivo. La señal de que hemos encontrado a Dios es que lo reconocemos como Padre. Sentimos su corazón de Padre. Y Pablo lo expresa así en Romanos 8. Se nos ha dado el espíritu de adopción mediante el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Y Juan, cuando escribe su primera carta, dice sobre este tema que la única característica de un recién nacido en la familia de Dios es que inmediatamente conoce al Padre y lo llama como tal, le llama Padre. ¿Cuán lejos está esto de algunas opiniones o definiciones que hoy se nos dan acerca de Dios, que se difunden? Dice, a menudo Dios es concebido como el creador sobrenatural, se dice, ¿no? O el supervisor del universo. O se le llama la mente infinita, a veces. Él es todas estas cosas, es verdad, pero son cosas inadecuadas para dirigirnos a Dios. Como dice Pablo aquí, Él está sobre todos, en todos y por todos. Él es el principio y el fin y el principio, y todas las cosas existen gracias a Él, y todas las cosas tienden hacia Él. Pero cuando realmente conocemos a Dios, cuando realmente le descubrimos, es que solamente nos podemos dirigir apropiadamente a Él como Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, enseñó a orar Jesús a sus discípulos. Bueno, estas 7 unidades son la naturaleza de la unidad cristiana. Fíjate que no es una unión por producir, sino es una unidad, una unión que ya existe. En otras palabras, estos 7 no son parte de ningún acuerdo al cual hayamos llegado teológicamente. Esto no es discutible. Si alguien los cuestiona, cualquiera de estos 7 si alguien no está de acuerdo con esto, simplemente está manifestando, ¿verdad?, que aún no es cristiano. Y todo esto es lo que experimentan inmediatamente todos los que están en Cristo. Por eso, primeramente, el apóstol nos habla de nuestra posición en Cristo y luego nos pasa a hablar de todas estas realidades de nuestra vida. Por lo tanto, la manera de crear la unidad es simplemente traer a los hombres hacia Cristo, y la unidad del Espíritu será producida en ellos por el Espíritu. Es imposible realizar ninguna unión significativa fuera de la unidad que solamente es producida por el Espíritu. Y algunas conclusiones ya para finalizar. Algunas conclusiones prácticas que surgen de un pasaje como este, al aplicar esta gran verdad centrada en el comportamiento de las diferentes áreas de nuestra vida.
hay ciertas cosas que son inmediatamente evidentes. El primero de todos, como acabo de mencionar, es que los esfuerzos de los cristianos no deben dirigirse a crear la unidad, sino a mantener la paz en el cuerpo de Cristo. Así que toma estos versículos como si fuera un reto, como si fuera un desafío para tu vida. Si te enojas rápidamente, debes trabajar en la paciencia. Si tu tendencia es ser orgulloso, arrogante, necesitas trabajar en la humildad. Si eres insensible, mandón, debes trabajar en la mansedumbre o la gentileza. Si luchas por ser intolerante con los defectos de otras personas, debes esforzarte por soportar mutuamente en amor. Y si la unidad entre hermanos y hermanas no es una prioridad para ti, debes convertirla en una prioridad. Pero sobre todas las cosas, crece. El tipo de unidad que Dios desea será posible al crecer, volviéndonos más como Cristo a medida que unidos crecemos en Él. Esa es la realidad. Y si eres un seguidor de Cristo, has sido llamado a la salvación y también has sido llamado al servicio. Y donde quiera que estés, cualquiera que sea nuestra ocupación, estamos llamados a vivir, a andar de acuerdo a la vocación que hemos sido llamados para su gloria y por el bien del Evangelio, mientras vivimos en esa misión que el Señor nos ha encomendado. Como dijera un predicador, no eres solo un estudiante, eres un misionero hábilmente disfrazado de estudiante. No eres solamente un soldador, eres un misionero hábilmente disfrazado de soldador. No eres un jubilado, eres simplemente un misionero hábilmente disfrazado de jubilado. No eres solamente un mecánico, eres un misionero hábilmente disfrazado de mecánico. No eres un oficinista, eres un misionero hábilmente disfrazado de oficinista. Andemos como es digno del llamamiento al que hemos sido llamados, porque representamos a Dios ante un mundo que nos está observando.